Hola, me llamo Valentina y bienvenidos a mi canal. En el vídeo anterior os mostré una camiseta que me había comprado en una tienda de segunda mano por 2,50 y en este vídeo pues vamos a estar modificándola. Así que, sin entretenerme mucho más, dentro vídeo. Bueno, esta es la camisa en cuestión, que como podéis ver es bastante grande, o sea, a mí me llega pues por debajo del culo, como a mitad de pierna, a mitad de muslo, más o menos. Me la voy a poner. Bueno, aquí está la camisa, es bastante grande, es grande y larga. Así que vamos a empezar a hacer cosas con ella. Me acabo de dar cuenta que no había visto que tiene una mancha en el cuello, así que intentaré luego quitarla, en plan, lo lavaré bien y a ver si sale. Vale, he decidido que voy a hacer un dos piezas con esto, así que por la parte de arriba voy a hacerlo crop top y lo que creo que voy a hacer es cortar la espalda y hacer como si fuese un lazo. Y luego con la parte de abajo pensaba hacer una falda como cruzada. Así que lo que voy a hacer primero es quitar el bolsillo porque voy a cortar como por aquí. Así que voy a quitar el bolsillo y marcar por donde quiero cortar y cortar. Vale, ahora que lo he cortado voy a dejar este trozo y el bolsillo a un lado porque voy a ir a eso luego. Y me voy a poner con el top, la camisa está top. Vale, mi problema es que cualquier cosa me gusta y ya por ejemplo así ya me gusta, pero realmente no he hecho mucho cambio, así que estoy pensando qué hacerle. Pero realmente me parece que queda súper guay en plan. Pero bueno, voy a seguir pensando a ver qué le hago. Como mucho se me ocurre ponerle como un elástico aquí abajo para que quede como ajustado. Vale, como veis estoy deshilachando aquí un poco y luego en vez de hacerle un dobladillo voy a coser simplemente como a 1 centímetro para que no se deshilache del todo, pero voy a seguir así como deshilachando para que el bajo quede deshilachado. Lo que se me ha ocurrido es voy a hacer eso y voy a hacer con la otra parte de la falda y cuando ya me pruebe las dos cosas me fijo si me gusta esto la camisa así o si le hago algo más. Así que voy a hacer eso porque de verdad que me gusta, o sea, no es por ser vaga o algo así, pero me gusta cómo queda. Con mucho, no sé. Vale, y con la parte de abajo lo que se me ocurría, a ver un segundo, es hacer una falda cruzada. Obviamente así no va a quedar, voy a hacerle una cinturilla para que quede bien ajustada la cintura y luego utilizando los ojales que ya tiene la propia camisa voy a descoser los botones que están de este lado y se los voy a coser de este lado y entonces se puede atar aquí con los mismos ojales y los botones de la camisa y luego de este lado para que esto no quede, el lado donde tienen los botones para que no quede así suelto y se vaya cayendo, voy a hacerle como unas tiritas para que se cosa de este lado y se ate aquí también por dentro. Entonces quedaría como algo así. Entonces me voy a poner con la falda y así ya luego pienso qué hago con el top, ¿vale? Vale. Bueno, por ahora he dejado el top apartado ahí y me voy a ir a poner con la falda. Bueno, aquí tenemos la falda, lo que voy a hacer ahora es cortar la cinturilla, que estoy cortando como unos 4 centímetros. La cinturilla no va a ser muy grande, pero es que digamos que la falda tampoco es muy larga y entonces no puedo cortar tanto. Así que voy a cortar toda la cinturilla. Vale, para la cinturilla he sacado este patrón que tenía de una cinturilla para una falda pareo, porque al fin y al cabo va a ser como una falda pareo, y voy a cortarla a la misma distancia. Vale, lo que primero voy a hacer es cerrar la cinturilla. Como veis es una cinturilla súper pequeñita, pero eso, tampoco quería hacer la falda mucho más corta, así que voy a cerrarla por el revés y luego ya le doy la vuelta y quedaría como ya por el derecho para coserla a lo que va a ser la falda. Es una falda
No es súper transparente, pero quizás un poco transparente, así que para ir a la playa mismamente. O bueno, hay gente que no le importa, no sé. Bueno, así que me voy a poner a coser esto. Vale, y ahora la parte que va a ir unida a la cinturilla, que es esta de aquí arriba, voy a coser con la puntada, no sé si lo veis, pero con una puntada más alta de lo normal, por ejemplo 4, para luego tirar y que quede fruncido. Porque esto ahora mismo es un poco más grande que la cinturilla. Entonces lo vamos a fruncir para que quede bien en la cinturilla. Vale, voy a coser a 0,5. Vale, y ahora si tiramos de uno de los hilos se va a ir como frunciendo y hay que fruncirlo lo suficiente como para que entre en la cinturilla. Vale, y ahora estoy cosiendo la falda a la cinturilla, con mucho cuidado para que no se me salga. Bueno, como podéis ver me la he probado y queda bastante mona. A ver, ahí. Lo que voy a hacer ahora es, aquí es donde va a ir los botones de este lado, entonces tengo que hacer un ojal más aquí, arriba, y coser los 3 botones que están aquí. Y luego, como de la camisa, de la parte de arriba me había sobrado un botón, se lo voy a coser aquí también para que se cierren los 4 botones aquí. Vale, así que voy a hacer eso lo primero, es decir, hacer el ojal, descoser los botones y coserlos de nuevo. Y por último, con este trozo que me ha sobrado de lo que era la cinturilla, voy a hacer unas tiras para que se pueda atar también esta parte de aquí, esta, que es la que va por dentro, que se ate por dentro para que no se caiga ni se mueva. He sacado los 3 botones y ahora voy a hacer el ojal. Voy a probar primero en otro cacho de tela por si sale mal o lo que sea, para no joder la falda. Creo que voy a probar aquí, porque al final el bolsillo no lo voy a usar, así que voy a utilizar este trozo de tela para probar si sale bien o no el ojal. Vale, ya tengo el ojal hecho. Voy a hacer las cintas que os he dicho para los laterales con esto, y ya por último coso los botones, que para coser los botones me lo tengo que probar para ver dónde van y por eso lo he dejado para el último. Así que voy a hacer las cintas estas que van a ir para cerrar el lado de dentro. Vale, ya lo he medido dónde va a ir cada botón, que los he puesto con estos alfileres, y también dónde va a ir la cinta esta. Así que voy a coser todo eso, voy a hacer un zigzag aquí para que no quede fea, en plan no se deshilache, y ya coso la cinta esta a la falda. Básicamente va a ir en esta esquina de aquí, así que lo voy a coser ahora. Vale, ya están las tiras cosidas, como veis, y por último voy a coser los botones y acabada. Bueno, como veis está aquí abotonada, que ahora mismo tengo estos 2 botones abrochados y estos 2 no, pero podéis abrochar en plan todos los botones. Y aquí, de este lado, veis que tengo la cinta esta para que se abroche por aquí. Entonces queda abrochado de este lado y de este. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. La verdad que es algo bastante fácil de hacer, como habéis visto, y lo podéis hacer con cualquier camisa que os quede grande o que sea oversize pero que ya no os guste. Así que, bueno, si lo llegáis a hacer, la verdad que me daría mucha ilusión si me etiquetáis o me paséis una foto o lo que sea.
Y ya está, así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!